11:03 y tenemos en el estudio a los diputados a José Carlos Mesa, republicano, y a ver si lo puedo decir bien, Manusher Daniel Manucheri Mohaddam Kazan. Bingo. Daniel Manucheri. Daniel Manucheri es más fácil, claro. El nickname. Muy bien. Me gustaría saber, ya que empecé por ustedes las presentaciones, parto por aquí las preguntas. ¿Qué opinión le merece esto que hemos sabido de la cárcel de Angol? Privilegios absolutamente inéditos para los internos o reclusos mapuche y denuncias de que esto viene desde la administración anterior. Sí, nosotros creemos que acá no podemos respaldar bajo ningún punto de vista ningún tipo de privilegio a ninguna persona en la cárcel, menos gente que está pagando por delitos. Indudablemente, esto puede venir quizás del gobierno anterior, pero creo que no es el fondo. El fondo es que esto tiene que investigarse y tiene que impedirse que siga aconteciendo, porque no puede suceder que un preso pueda tener privilegios, los privilegios que nosotros estábamos viendo, gente que tenía unos sillones sexuales metidos en la cárcel ahí, imagínense, o sea, alguien que está pagando un delito termina con ese tipo de situaciones. O sea, ¿quién lo permite? ¿Qué es lo que está aconteciendo para que eso suceda? Son situaciones que tienen que investigarse. En nuestro país ningún preso puede tener ningún privilegio. Nosotros lo hemos dicho a propósito de Punta Peuco y de las cárceles que había en este país. No pueden haber privilegios para ninguna persona que está condenada por un delito. Diputado Mesa, esto vendría, según denunció Joe González, presidente de uno de los sindicatos de Gendarmería, de que viene del gobierno anterior que se opuso a muchísimos beneficios que se le otorgaban a los internos mapuche. ¿Cómo se explica? Bueno, habría que preguntarle a quienes participaron del gobierno anterior cómo explican esta situación. Nosotros, los republicanos, no formamos parte de ese gobierno. Pero quiero destacar aquí dos cosas que son importantes. Primero, esto no es solo, como decía Daniel, algo que ocurra o que esté ocurriendo con estos presos en la cárcel de Angol, sino que también venía ocurriendo en otras cárceles de Chile. Y ustedes recordarán los reportajes que se hicieron hace algunos años con las cárceles VIP, que los grandes narcotraficantes construían verdaderos palacios dentro de las cárceles al amparo de el miedo y la intimidación que generaban en los mismos gendarmes. Eso por un lado. Y lo segundo, creo que aquí hay que destacar que en cuanto, por ejemplo, la igualdad ante la ley, el trato que todos debemos recibir de parte del Estado, aquí podemos ver un punto de encuentro perfectamente entre un diputado socialista y un diputado republicano. Esto me sirve también para desdramatizar algunas de las cosas que se han adelantado, se han dicho de la actitud que van a tener los republicanos en el Consejo Constitucional, y lo cierto es que nosotros estamos abiertos a encontrar puntos de encuentro. El primero que ya podemos encontrar en los primeros minutos de esta conversación es la igualdad ante la ley. Tenemos básicamente la misma visión en ese tema. Ya, yo tengo una pregunta para cada uno ahí. Nunca hubo una investigación interna durante el gobierno pasado. La oposición no llevó nunca adelante, después de las denuncias, por ejemplo, de las cárceles VIP, para entender cuál era la situación real. Sí, no, han existido, el diputado Soto ha encabezado siempre un trabajo muy acucioso respecto de lo que está aconteciendo en el interior de las Parece que cárceles. no tan acucioso. No, es que eso indudablemente no depende del Parlamento, pero indudablemente creemos que es un tema que hay que investigar, más que hoy día estar... Claro, podríamos salir a decir y tirar todas las responsabilidades que pudiese tener el gobierno de Sebastián Piñera en esta materia, pero creemos que no es el punto hoy día. El punto es cómo hoy día evitamos justamente que esta situación se siga repitiendo. Claro. No es posible que nosotros podamos, que hayan privilegios en las cárceles, más aún de gente que está condenada por delitos, y muchos de ellos delitos graves. Bien lo decía el diputado Mesa. En materia de narcotráfico, nosotros vemos finalmente cómo en las cárceles se generan verdaderas bandas delictivas. Por la labor fiscalizadora que tienen los diputados. No, indudablemente puede existir algún tipo de responsabilidad secundaria por esa parte. Creo que han habido diputados que han realizado, como bien decía yo, el diputado Soto trabajó bastante en esto. Yo no era diputado, indudablemente uno representa una institución, pero yo no era parte del Parlamento, por lo cual personalmente no me puedo hacer responsable de lo que acontecía antes, pero sí creemos que hoy día es un buen momento para que esta situación se cambie, se termine con los privilegios que existen en las cárceles, se termine, por ejemplo, con el tema del uso de teléfonos dentro de la cárcel, que es un tema extremadamente relevante, porque es sabido que se realizan incluso estafas y que se realizan muchas coordinaciones de crímenes dentro de la cárcel. Es importante poder avanzar en eso. Tenemos un tema relacionado con drogas dentro de las cárceles, que tenemos que avanzar en esa materia, porque creemos que es importante que se cumpla con la ley.
Diputado, ¿la igualdad ante la ley corre también para los presos de Punta Peuco? Yo creo que corre para todos y justamente esa es la idea de un principio fundamental, que no admita diferencias. Aquí nosotros tenemos que enfrentar el problema carcelario en nuestro país. ¿Eso significa llevarlos a una cárcel común? Y que los que ameriten, por ejemplo, que reciban un trato humanitario cuando tienen enfermedades terminales, que no lo hemos visto, o cuando tengan también una avanzada edad, Lo hizo el presidente Piñera. reciban el trato que corresponda. Y por eso nosotros también hemos sido opositores a este gobierno y al gobierno anterior también. Desde nuestro nacimiento prácticamente el Partido Republicano se ha manifestado en oposición a los dos gobiernos que nos ha tocado enfrentar como partido. Aquí yo quiero destacar una cosa sí que es importante. ¿Pero los republicanos votaría a favor de llevarlos a una cárcel común? En la medida, por supuesto, que reciban un trato igualitario en todas las materias. Nosotros creemos que aquí no hay que establecer ningún tipo de diferencia. Y respecto a los actos de fiscalización que el Congreso puede estar realizando, yo creo que aquí lo que corresponde es que podamos unificar en una sola instancia. Estamos realizando, por ejemplo, una comisión investigadora que ha sido impulsada por el diputado Araya, diputado de centro izquierda, en el cual todos nos hemos puesto detrás para investigar, por ejemplo, la situación de la criminalidad en la zona norte. Y ahí hemos podido conversar con Gendarmería, conversar con Carabineros, con PDI, y hemos entendido también de la gravedad de la situación carcelaria en nuestro país, que pasa por un lado por el tema de los privilegios de algunos presos que se ponen por sobre la ley, pero también pasa por la situación de varios otros internos que se ponen, por así decirlo, o que están puestos por debajo de la ley. La situación de hacinamiento, la necesidad que tenemos, por ejemplo, hoy día de construir más y mejores cárceles para dar condiciones de rehabilitación a los presos. La situación carcelaria en nuestro país hoy día nos abruma. Esto es solo un signo de un problema mucho más profundo y que yo creo que aquí corresponde tanto al Ejecutivo, que tiene la mano, por así decirlo, el presupuesto de la Nación. Nosotros los diputados no podemos proponer gastos, pero sí vamos a poner nuestra disposición a poder avanzar en estos temas. Ahora, bien, dejando de lado entonces el término mapuche, ¿por qué republicanos, ahora parto por este lado, por qué republicanos votó en contra del sueldo mínimo? Nosotros votamos en contra del sueldo mínimo por dos grandes razones. La primera es porque las condiciones económicas de nuestro país hoy día no permiten avanzar en una medida como esta. Condiciones económicas que en gran medida fueron propiciadas por quienes hoy día nos gobiernan, por la aprobación de los retiros. Esto es una cuestión que nosotros lo dijimos con tiempo. La aprobación de los retiros va a generar una inflación descontrolada. Nos dijeron que no, que el mismo presidente Boris cuando era diputado dijo, es mentira que la aprobación de los retiros es hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana. Y hoy día en el cargo de presidente, con la responsabilidad que eso tiene, dice, los retiros son pan para hoy y hambre para mañana. Y en segundo lugar, porque también está este proyecto de ley, este aumento del sueldo mínimo, viene con una trampa que es bastante negativa, porque se establecen un incentivo y se establecen subsidios a las pequeñas y medianas empresas para solventar el aumento del sueldo mínimo, pero solo en la medida en que pagan el sueldo mínimo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquellos trabajadores que hoy día estén por sobre el sueldo mínimo, pero por debajo del aumento que va a llegar a los 500.000 pesos en un año más, no va a haber ningún incentivo para subir el sueldo de forma real. El incentivo que va a existir es mantenerlos y bajarles al sueldo mínimo para así poder contar con los subsidios, porque la ley quedó desafortunadamente tan mal hecha que si usted le paga 1.000 pesos más que el sueldo mínimo, no tiene derecho a los subsidios. Esas son cosas que nosotros se las manifestamos al gobierno en su momento y desafortunadamente prefirió pactar y negociar con las fuerzas políticas los votitos necesarios para poder aprobar el proyecto y no estuvieron abiertos a escuchar a todo el espectro político. Ya, pero existe este diferencial en impuestos que baja de 25, perdón, si no se aprueba, sube, se mantiene en 25 en lugar de 25% en lugar de bajar a 12,5. Yo creo que es positivo que el gobierno se haya abierto la posibilidad de bajar los impuestos, que es una cuestión que veníamos reclamándola hace mucho tiempo. Es un avance, creemos que podríamos perfectamente estarlo discutiendo no en el aumento del sueldo mínimo, sino en una reforma tributaria. La oposición en aquella época, el presidente Piñera, aprobó los retiros. ¿Hay responsabilidad sobre esta inflación desatada? No, indudablemente que los retiros tuvieron, y nadie puede negar que tuvieron algún tipo de influencia directa en la inflación. Y hoy día estamos evidentemente viendo lo que acontece y cómo afecta el bolsillo de las personas. Ahora, hay que ponerlo en su debido contexto. Estábamos en medio de una pandemia, no venían las ayudas, la gente estaba encerrada en sus casas, no podía mucha gente salir a trabajar. La ayuda por parte del gobierno no estaba apareciendo. Entonces surge la posibilidad de que la gente pueda, en base a sus propios ahorros de pensiones, financiar el momento de crisis. Entonces, claro, uno puede decir en su momento, ¿qué era lo correcto? Era sacar los retiros
o no era hacer los retiros en ese momento. Indudablemente, lo correcto fue lo que aconteció. Por eso no es inconsecuente cuando alguien hoy día dice, mire, hoy día la situación es distinta. Hoy día no estamos en una situación de pandemia, no estamos en una situación de encierro, estamos con una inflación que está siendo controlada, estamos con una inflación que pareciera que la economía está navegando por un ritmo justamente que nos permite salir adelante. Entonces, hacer esta inyección hoy día de recursos al mercado para nuevamente tener inflación puede que no sea el camino correcto, pero para eso sí se requieren medidas que vayan en directo ayuda a la gente. El alza al salario mínimo justamente es una de esas. Hablamos de un alza significativo, es el alza más grande en la historia que ha habido en nuestro país respecto del salario mínimo. Son 1 millón de trabajadores que han tenido y en este gobierno van a tener un alza significativo de su salario que permite tener mayor poder adquisitivo, que permite poder afrontar la economía de mejor manera. Insuficiente aún, claramente nos gustaría que los salarios fueran más altos, pero para las personas que hoy día ganan 400.000 pesos, que hace poco ganaban 350.000 pesos, pasar a ganar 500.000 pesos, indudablemente es un cambio importante en sus vidas, por lo cual uno no puede despreciar y decir, mire, eso es poco, eso no acontece, porque claro, el que vive hoy día con 400.000 pesos sabe la diferencia de que implica 100.000 pesos. Quizás para muchos parlamentarios 100.000 pesos es lo que pueden gastarse en una comida y puede parecerles insignificante el subir en ese nivel el salario, pero para esa gente que gana hoy día el salario mínimo es un aporte significativo y por eso nosotros respaldamos el alza. La ministra trabajó de manera seria, trabajó dialogando con todas las fuerzas políticas y bueno, no contamos con el respaldo de los republicanos, pero creo que eso más bien obedece a temas ideológicos que a temas de lo correcto y lo bueno que era para las personas. Yo no me cabe duda alguna que más de ese millón de personas que votaron que hoy día son beneficiarios del salario mínimo, votaron por republicanos y justamente hoy día deben estar pensando si hicieron lo correcto o no, porque republicanos en el Congreso no respaldó este proyecto que los beneficiaba directamente. ¿Derecho a réplica? Sí, por supuesto. Lo primero que hay que señalar es que aquí el gobierno ha mostrado una visión miope de la situación. Yo suscribo todo lo que dice el diputado Manustieri, pero creo que hay que agregar el resto de la historia para que se cuente bien. Pero una cosa, quiero responder a la interpelación. En los últimos 3 años, para que lo incluya en el argumento, digamos, los últimos 3 años, no tiene mala intención, el poder adquisitivo de la gente que no tiene reajuste automático bajó en un 30% casi. Entonces, ¿no se hace necesario ahí colaborar de alguna manera? A ver, nosotros los republicanos siempre hemos estado disponibles para colaborar y para mejorar la vida de los chilenos. Yo creo que esa es la razón por la que recibimos el respaldo circunstancial. Aquí eso lo podemos analizar también más adelante. No es que simplemente 3.400.000 chilenos piensan exactamente como los republicanos, pero sí vieron en nosotros una opción quizás más responsable que las que habían votado en el pasado. Y la responsabilidad indica, primero, que este reajuste, si es que no se controla como corresponde la inflación, porque no está controlada hoy día, más allá de lo que el ministro nos pueda decir, si es que no se reactiva la economía, como no se está reactivando, llevamos 2 trimestres con recesión, este reajuste de 100.000 pesos se le va a diluir en las manos a la gente. En la medida que en un año más el aceite, por ejemplo, te cueste 5 lucas, ya este reajuste no va a tener sentido. En la medida que la benzina y por lo tanto el transporte en general aumente, este reajuste no va a tener sentido. Y en tercer lugar, aquí hay una cuestión que es súper importante. También hay que contar la historia de quienes hoy día no tienen trabajo. Me tocó en Maipú, en el cierre de campaña de una de nuestras candidatas de Macarena Bravo, en la plaza Maipú, un caballero que se me acerca y me dice: oiga, diputado, nosotros vamos a confiar en usted, pero ayúdenos, porque yo no tengo trabajo, me dice. Si aumentamos el costo de contratar a una persona, porque no solo lo vamos a aumentar con el sueldo mínimo, sino que también lo vamos a aumentar, como ya se logró, con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, periódicamente, en un plazo, pero se va a reducir. ¿Qué posibilidad tiene esa persona hoy día de encontrar un trabajo? Nosotros lo que hemos dicho también es que tiene que haber una política de aumento de los ingresos reales, porque los ingresos no se pueden aumentar por decreto, por mucho que a ciertos sectores de la izquierda les guste, pero la historia ha demostrado que no es así. Y en segundo lugar, muy importante es cómo hacemos para mejorar la situación de los que no tienen trabajo. Y para que haya trabajo, necesitamos reactivar la economía. Y para reactivar la economía tenemos que actuar con responsabilidad y dejar un poco de lado las consignas para la galería. A ver, hay una discusión que tiene que ver con los retiros. ¿Están de acuerdo? Les agradecería que me respondieran un poco más corta porque me quedan varias preguntas. ¿Están de acuerdo con un 6º retiro? No, de ninguna manera.
No, personalmente creo que hay otras maneras de poder ayudar a la gente que no... Nosotros nos vamos a poner a todas las medidas que hagan que le suba el pan y el dividendo a los chilenos. La ley corta de ISAPRES, ¿va a hacer que quiebren ISAPRES? ¿Va a hacer que el sistema se convierta en un monopolio de FONASA? La ley de ISAPRES no es la que está generando el conflicto en la ISAPRES. Son las propias ISAPRES las que se han metido en este problema al cobrarle indebidamente a millones de chilenos. Son ellos los que hoy día están en este problema, no es el gobierno. Entonces, pensar que por una ley que el gobierno está haciendo justamente para permitirles que cumplan con el dinero que le sacaron a los chilenos, quizás en plazos para que eso no lo afecte. Ya darle plazo a alguien es suficiente, pero ¿por qué el Estado de Chile tiene que sacar dinero del impuesto de todos los contribuyentes para pagarle a las ISAPRES el dinero que ellos le sacaron a la gente? Entonces lo que tienen que hacer aquí las ISAPRES es devolver el dinero que le sacaron a la gente. Eso no pueden ser tan patudas las ISAPRES de venir a decir que aquí tienen que salvarlos a ellos en una verdadera usurpación que han hecho de los dineros de todos los chilenos. Misma pregunta. Sí, yo creo que hay que diferenciar los aspectos retóricos de los aspectos de fondo de esta discusión. Yo jamás trataría de patuar una institución que después voy a inscribirme y le voy a pagar el 7% o no sé cuántas UF para que cubra mi salud. No trataría de patuar ninguna de las ISAPRES. Creo que ese tipo de frases hay que dejarlo un poquito fuera de la discusión porque entrampan y ensucian. Ahora vámonos al fondo. Nosotros los republicanos, al recibir o al ver este proyecto que presenta el gobierno, creemos que hay que analizarlo en su justa medida y en su mérito. ¿Qué significa esto? Que hoy día no tenemos una opinión respecto a cómo lo vamos a votar, sino que lo estamos estudiando. Ahí nuestro diputado, nuestro subjefe de bancada, Agustín Romero, es quien va a llevar, por así decirlo, la voz cantante en este tema. Pero sí creo que es importante decirle a la gente que si es que las ISAPRES llegasen a quebrar, que creo yo es lo que nadie quiere, claro, se van a cumplir dos cosas. Lo primero, se va a cumplir desafortunadamente y de forma subterfugia el programa de gobierno del presidente Boric, que incluía acabar con la ISAPRES, y también el programa de gobierno o el programa de la Constitución presentado el 4 de septiembre, ampliamente rechazado por los chilenos, que también eliminaba la ISAPRES. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio. Pero ambos añadían tal como se las conoce hasta ahora. Sí, es que el tal como se las conoce hasta ahora es una frase interpretable. Lo cierto es que lo que no podemos permitir es que de manera subterfugia se cumplan los programas de gobierno que han sido rechazados por la ciudadanía. Usted es abogado, en segundo ¿no? lugar, por supuesto. La Corte Suprema hizo un fallo al respecto. Sí, y ese fallo se tendrá que cumplir. Sí, no veo en qué parte de la argumentación que estoy dando... No, es por salir de la duda, porque no, sí, la gente no podría... tenga duda, los republicanos siempre vamos a luchar porque se cumpla la ley y se cumpla la Constitución. Porque la gente podría tenemos, malinterpretar. sí, no tenemos ningún matiz. Vale. Sí, solamente agregar, yo no solo quiero decir que las ISAPRES han sido patúas, sino que han sido indolentes con los chilenos. Recordemos que la propia ISAPRES salieron a decir que no podían darse el lujo de recibir gente enferma. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han sido discriminadas durante todo este tiempo por la ISAPRES? ¿Cuánta gente enferma? Las mujeres embarazadas, cuando algunos dicen la infancia, lo primero, ¿eso es un los discurso niños, para eliminar la ISAPRES? Esos son los argumentos que se escribieron en campaña presidencial para eliminarla. Entonces, estamos diciendo cómo han actuado las ISAPRES. Sinceren, ¿quieren eliminarlas de manera subterfugia como se está logrando ahora, o quieren mantenerla y buscar un sistema que lo que permita es que sean los chilenos primero lo que decidan, y segundo, ponga a las personas en el centro, o sea, ponga al enfermo en el centro? Porque hay que agregar una cosa, Daniel: mucha gente, un porcentaje muy alto que se atiende por FONASA, termina comprando los bonos y atendiéndose en las clínicas privadas. Sí, pero no estamos hablando de las clínicas privadas. Pero si caen las ISAPRES van a caer las clínicas privadas, cosa que se lo escucha al senador de tu partido, al senador Juan Luis Castro, que exactamente lo que yo estoy señalando fue lo que él dijo. Pónganse de acuerdo en el Partido Socialista. Solamente para terminar, yo creo que efectivamente las ISAPRES han actuado de una manera inmoral con los chilenos, y eso la gente lo sabe. Los cobros, o sea, están metidos hoy día en un problema las ISAPRES por no hacer y cumplir la ley, por cobrarle excesivamente a la gente, por abusar de las personas. Entonces, cuando se plantea que esto es responsabilidad del gobierno, entonces la responsabilidad del gobierno tiene que ser venir y salvar a las ISAPRES o dictar una ley que haga que no le paguen el dinero que le usurparon a la gente. Entonces, ese es el debate de fondo. Nosotros tenemos que dar ese es un debate puntual respecto a la situación y la crisis que se han involucrado las ISAPRES hoy día. Otro debate que tenemos que dar respecto a la salud es otro cuento. Y ahí indudablemente nosotros en la salud tenemos que hacer mayor infraestructura, mayores especialistas y terminar con las listas de espera. Y para eso tenemos que construir un gran acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional no puede ser en torno a decir, mire, ¿sabe qué? La Corte Suprema acaba de fallar para que las ISAPRES paguen un dinero que le sacaron a la gente y nosotros tenemos que ir y poner el dinero porque, bueno, porque no se pueden caer, porque las ISAPRES le tenemos mucho cariño, etc. Me queda una última pregunta.
Voy a partir por acá esta vez. El diputado Chaguán dijo... Senador Chaguán. El senador Chaguán, tiene usted toda la razón, dijo explícitamente, y se lo pregunté 2 veces, que Republicanos se había opuesto a todas 2 iniciativas de proyectos de ley de seguridad. El presidente Boric habló de 17 proyectos bloqueados. ¿Es real? Bueno, la verdad es que a mí me sorprenden las palabras del senador Chaguán. Yo lo que le pediría es que él, más centrado en lo que votamos o no votamos los republicanos, se centrara un poco más en lo que vota su bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado, en donde vota cualquiera, para cualquier lado. Algunos votan con los republicanos, cosa que nosotros celebramos. Algunos terminan votando con la izquierda, cosa que nosotros siempre hemos condenado. Lo cierto es que nosotros hemos sido incluso mocionantes. Yo quiero, el senador Chaguán lo que pueda decir, la verdad son palabras al viento, como suelen ser las palabras del senador Chaguán. Lo importante es lo que la gente entiende. Y lo que la gente va a entender es que nosotros hemos sido incluso mocionantes de proyectos de ley en materia de seguridad que han repercutido de manera positiva en controlar la situación de delincuencia en nuestro país. La más importante de ellas es la ley Naín Retamal, en donde 2 de nuestros diputados presentaron uno de los proyectos de ley que se refundaron, que es el diputado Schubert de la Araucanía y el diputado Cristian Araya acá de Santiago de la zona oriente. Entonces nadie podría decir, sí, pero Daniel, tú eres diputado, eres un hombre inteligente, espero que no caiga en la falacia de quienes han querido. Nosotros votamos a favor y presentamos un proyecto de ley. Así ¿Y por qué se pusieron en la votación porque final? lo que nosotros no queríamos es que este proyecto de ley terminara desvirtuándose, porque en el Senado... ¿Es una buena o una mala ley hoy día? Yo creo que es una buena ley. ¿Por qué votaron en contra? A ver, vamos a aclarar entonces un poco la situación y le voy a pedir que me dé el tiempo suficiente y que Daniel no me interrumpa, porque las falacias hay que destruirlas con argumentación y con lógica. Nosotros presentamos el proyecto de ley Naín, que se fusionó con la ley Retamal. Lo aprobamos en todas sus partes cuando pasó en la primera instancia en la Cámara de Diputados. Así que es absolutamente falso, y aunque el diputado Manocheri le diga que nosotros lo votamos en contra, usted sabe que no es así. En segundo lugar, del Senado volvió un proyecto de ley que para nosotros, que analizamos los proyectos de ley, no nos quedamos con las minutas que nos manda el gobierno para votar calladitos, sino que hacemos nuestro trabajo y estudiamos los proyectos de ley, nos pareció que era un proyecto de ley que venía con algunas falencias, que intentamos llevar a comisión mixta. Eso fue lo que intentamos hacer, votando uno de todo el articulado en contra, porque es nuestro deber y es nuestro derecho hacer las leyes bien. Nosotros no nos vamos a quedar con la visión cortoplacista, con la visión para la galería de algunos diputados que quieren apuntar al Partido Republicano. Y lo último que me gustaría decir, ¿votó para la galería? Lo último que me gustaría decir es que con esta actitud de tergiversar lo que hemos hecho los republicanos, con esta actitud de atacarnos de manera injusta, no les ha ido bien, Daniel. ¿Puedo preguntar no lo sigan una haciendo. precisión, diputado? Por supuesto. Esto es votar a favor de un proyecto que se reforma en el Senado y en el tercer trámite legislativo se rechaza la ley. No, se rechaza una parte de un artículo. Ya, pero la ley no sale. No, pues la ley salió. Ah, entonces Sí, ya, perfecto. La ley va a salir. Lo que nosotros queríamos era mejorar una parte porque nos gusta hacer bien nuestro trabajo. Mi abuelita decía, el que explica, se complica. Y el que miente le hace daño a la ciudadanía. No conocía ese dicho, ¿verdad? Sí, lo acabo de inventar. Sería vendérselo. Diputados, me alegro que ambos terminen sonriendo. Se trata precisamente de hacer que lleguen a puntos de acuerdo. Diputado Mesa, diputado Manuchere, no voy a repetir todo el nombre porque probablemente Nos queda poco tiempo. Son las